Estábamos entonces en el capítulo de álgebra relacional, habíamos visto dos operadores que eran operadores unitarios, trabajaban con una sola tabla. Si yo aplico un operador del álgebra relacional a una tabla, ¿qué obtengo? Otra tabla. Otra tabla. Siempre obtengo una nueva tabla. Entonces, estos dos operadores iniciales que vimos eran operadores unitarios que se aplicaban a una tabla o relación y se obtenía una nueva relación. En el caso del operador selección, lo que selecciono son filas o tuplas en función del predicado del operador. Y ese predicado del operador era una condición que yo evaluaba fila a fila de la tabla. Y quedaban aquellas filas que cumplieran con esa condición o predicado. Bien, habíamos visto estos dos ejemplos, donde en el primero se trabajaba con la tabla de alumnos y se elegía en función de que el legajo sea 31.392, esa era la tabla, con lo cual nos quedábamos de la tabla de alumnos con el primer registro que aparece ahí, ¿sí? Ahí quedaba el primer registro. Y en el segundo ejercicio había una condición combinada, donde se evaluaban dos atributos, en este caso código de departamento y año de plan. Entonces el código de departamento era y si el año de plan entre 85 y 95, esa condición la cumplían los dos primeros registros que se ven también ahí en la tabla de planes. Y nos quedaba una relación R2, porque lo que habíamos hecho era asignar esa operación a la tabla, que la vamos a llamar R1 y R2 en este caso, bien, y nos quedaban esos dos registros. Ese era el primer operador. Selección con un predicado de la operación. En el caso de proyección, ¿sí? Lo que me devuelve este operador es una nueva tabla, como todos los operadores del álgebra relacional devuelven, pero en este caso compuesta por los atributos que yo listo abajo del operador proyección. ¿Sí? Entonces, proyección aplicada a una relación, los atributos, y lo que obtengo es la lista de atributos que tengo abajo del operador. Bien, en el caso de R1 me voy a quedar con dos columnas, en el caso de plane me voy a quedar con una sola columna, la columna de año de plan. Bien, pregunta, ¿cómo los operadores del álgebra relacional entienden a la tabla como un conjunto de registros? O sea que se aplica la teoría de conjuntos. En un conjunto no puede haber elementos repetidos. Entonces, a ver si recordamos, si yo aplico proyección a la tabla de planes y me quedo con la columnita año de plan, ¿cuántos registros iba a tener ese resultado? 3, profe. 3, porque si no, el 1995 y el 2008 se repetían, no iban a conformar parte del conjunto de resultados. Por eso, en el caso de R1, como eran todos diferentes los nombres y apellidos de los alumnos y los legajos, me daba la misma cantidad de registros, dos columnas, pero la misma cantidad de registros, y en el caso de haber proyectado año de plan de la tabla de planes, nos quedaban menos registros porque había elementos que iban a estar repetidos. Recuerden que el elemento es la fila completa, ¿eh? Siempre consideramos al elemento la fila completa. Bien, y habíamos combinado un ejercicio con selección y proyección, aplicando la selección a la tabla de alumnos y después la proyección de apellido y nombre y dirección, y veíamos que así también lo podíamos combinar. Recuerden que si se les complica escribirlos todos, digamos, anidados a los operadores, pueden ir haciendo parciales, o sea, en R1 guardar un resultado, en R2 guardar un resultado, y así sucesivamente hasta que llegó con el nombre que ustedes quieran la tabla, ¿eh? Y así llego al resultado paso a paso. Puedo hacerlo tranquilamente. Bien, después empezamos con operaciones fundamentales, pero que eran binarias, o sea que trabajaban con dos tablas. Y en este caso, justamente un operador de la teoría de conjuntos, que era el producto cartesiano. ¿Sí? Entonces hacíamos, producto cartesiano era combinar todos los elementos de un conjunto con todos los elementos del otro conjunto. El elemento es la fila, por lo tanto, si yo hago producto cartesiano entre R y S, ¿sí? Voy a combinar las filas de R con las filas de S. En este caso,
en el caso del producto cartesiano, ¿cuántas columnas voy a obtener? Dice todas las El columnas de la primera producto y la segunda. ¿Qué significa eso? sería que por cada columna de R, por ejemplo, en este caso, llamando R y S a las columnas, a las dos tablas, por cada columna, dije columna, por cada tupla de R, vamos a tener tantas tuplas de S. Por Bien, y tanto, en sería cuanto la a cantidad de tuplas por la cantidad de por la tuplas cantidad de tuplas, eso me da N la más cantidad de N. filas. Y la Claro, cantidad de columnas que dice todas las columnas de la primera y la segunda, ¿qué tengo que hacer en la cantidad? suma. Se suma. Perfecto. Entonces, ya hacemos el producto cartesiano entre estos dos, teníamos en cantidad de columnas 6 porque tenemos 2 y 4, ¿sí? Pero en cantidad de filas teníamos 15 porque tenemos 3 filas en departamentos y 4 y 5 filas en planes, o sea, 3 por 5, 15. Perfecto. Lo que pasaba con el producto cartesiano era que si lo hacíamos, digamos, estábamos combinando cosas que no tenían mucho sentido. El sentido se lo podíamos dar aplicando una selección con los atributos que tengan el mismo dominio de valores, que en este caso era código de departamento. Por lo tanto, si nosotros a ese producto cartesiano le aplicábamos una selección donde igualábamos el código de departamentos y el código de departamento de planes, entonces ahí sí teníamos un resultado que tenía alguna coherencia para mostrar. Bien, hasta ahí lo que vimos el otro día. Podíamos combinar también todo esto, ¿sí? Selección, podríamos hacer proyección, podríamos hacer lo que quisiéramos. Bien, vamos a seguir con las operaciones fundamentales, operaciones binarias que trabajan con dos relaciones y relacionadas a la teoría de conjunto. Y una de ellas es la unión. O sea, nosotros podríamos querer unir registros de dos tablas o filas de dos tablas para obtener un resultado en conjunto con las filas de ambas tablas. Acá tengo que tener en consideración que las dos tablas tienen que tener la misma cantidad de columnas y cada una de esas columnas tiene que tener, en comparación, el mismo dominio de valores. Y cuando hablamos de dominio de valores en álgebra relacional, estamos hablando de su significado. Semánticamente tienen que ser iguales. Nos vamos a mover con el nombre de la columna, pero a veces el nombre de las columnas puede ser el mismo, pero no significar lo mismo. Ejemplo, tengo una columna que es fecha en una tabla. Y en otra tabla también tengo una columna que es fecha, un atributo que es fecha, pero la fecha de la primera tabla es la fecha de nacimiento y la fecha de la segunda tabla es la fecha de ingreso del empleado a la organización. Se llaman fecha, pero semánticamente no son lo mismo. Entonces no debería practicar la unión, si quiero unir las dos fechas esas, no podría practicar la unión. Para el álgebra relacional eso estaría mal. Bien, tener la misma cantidad de atributos y que esos atributos tengan el mismo dominio de valores, le vamos a decir que se llama unión compatible. Las tablas son unión compatible y entonces puedo aplicar la unión. Ejemplo. Dice, se requiere una lista de las personas que la universidad tiene registradas para enviarles notificaciones a sus domicilios. ¿Qué necesitaríamos como dato entonces para mandarle una notificación a sus domicilios? La dirección, por ejemplo. ¿Y algo más? ¿En una dirección no viven muchas personas? Legajo. El nombre y Eh, el apellido. el nombre y el apellido, porque el legajo, cuando alguien recibe la carta en la casa, medio como que no se necesita, ¿no? Pero mínimamente voy a necesitar el apellido y el nombre de la persona y el domicilio. Hace mucho que no mandamos cartas, se ve, ¿eh? O que no recibimos cartas. Ahora es todo mail. Bien, va, WhatsApp casi. Entonces, supongamos que como queremos mandarle a todas las personas que están registradas en la universidad, por ahora estamos trabajando con la tabla de profesores y de alumnos, supongamos que queremos unir estas dos tablas, ¿sí? Profesores y alumnos. ¿Las podemos unir? ¿Podemos Si poner consideras tres profesores atributos, unión alumnos?
No, porque el legajo y número de profesor no es el mismo. No Sí, son correcto. justamente, estas dos tablas no son unión compatibles, porque justamente el atributo número de profesor y el atributo legajo no tienen el mismo dominio de valores. ¿Estamos hasta ahí? Aunque se llamaran legajo los dos, no tienen el mismo dominio de valores, porque uno es el legajo del profesor y otro es el legajo del alumno. De hecho, yo, que cursé la carrera en la facultad y además soy docente, tengo un legajo como alumna, tuve un legajo como alumna, y ahora tengo un legajo como profesor. Así que son diferentes. Bien, ¿y qué puedo hacer entonces para convertir estas tablas en unión compatibles? Aplicar Una una proyección proyección, puede profe. ser. Aplicar una proyección, perfecto. Entonces me quedo con las columnas que sean unión compatibles y además que necesito para resolver este ejercicio. ¿Cuáles serían esas columnas, dijimos? Dirección, apellido y nombre. Dirección y apellido y nombre. Perfecto. Entonces vamos a escribir proyección de alumnos, apellido y nombre y dirección. Unión, proyección de profesores, apellido, nombre y dirección. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? La unión, simple. Sí. Bueno, vuelvo al ejemplo, a las tablas. ¿Me pueden decir cuántos registros genera eso, esa unión? 8. ¿Están todos de acuerdo? Es que Creo hay que un- sí. La de Ceballos se repite. Claro, por eso. 6 registros, profe. Serían 7. Para mí 6. Bien. ¿8 o 6? 6, profe. Hay 2 repetidos. ¿Estás seguro? Para mí, 8. No sé. ¿Qué tendría que mirar? Que el registro completo no se repita, que era el elemento. ¿La pueden mirar otra vez? 7 serían. Sí, Fernando fue el que contestó en el chat. 7. ¿Sí? Y son 7. ¿Por qué? Porque García Felipe Ceballos 23 completo está repetido en la tabla de alumnos. El de profesores y el de alumnos son iguales. Pero Martínez José tenemos uno que vive en Venezuela 45 y otro que vive en Corrientes 22. Entonces son diferentes los registros. Por lo tanto vamos a tener 7. García Felipe va a aparecer una sola vez. García Felipe Ceballos 23 va a aparecer una sola vez. Pero Martínez José va a aparecer con sus 2 direcciones. ¿Estamos? ¿Te entendió? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Genial. Ahí tenemos el resultado. Bien. Otra operación de la teoría de conjuntos, que se acuerden. Ya vimos producto cartesiano, vimos Intersección, profe. Diferencia. unión. Bien, las otras que quedan son diferencia e intersección. Vamos a mirar primero la diferencia. La diferencia devuelve todas las columnas que están, perdón, las filas que están en R y no están en S. Bien, también tenemos que, salvo en el producto cartesiano, en el resto de las operaciones de conjunto, necesitamos que las 2 tablas que están participando del operador, de la operación, sean unión compatibles. ¿Está? Entonces podemos hacer R menos S si son unión compatibles. Genial. Bien. Entonces dice, se requiere una lista de los nombres de las personas que son alumnos y no son profesores. ¿Cómo hacemos? Sin chusmear en la diapositiva que sigue. ¿Qué hacemos? Aquellos que no sean comunes a ambas tablas, por ejemplo. Sí, pero contame cómo escribo la operación. A la relación le asignas lo que tenía esa relación menos lo otro, lo que querés sacar. ¿Completa la relación? ¿Alumnos menos profesores? ¿Hago?
¿Puedo hacer alumnos menos Necesitas hacer una profesores? Proyección de nombre, profe. Claro. Ahí estamos. Hago una proyección de alumnos y lo que proyecto es apellido y nombre, y a eso le resto la proyección de profesores por apellido y nombre. ¿Estamos de acuerdo? Así. Porque lo que quería eran aquellos nombres de alumnos que no eran profesores. Profe, ¿me Sí. escucha? Un segundo. Sí, Se ahora cortó sí. la luz, se ve que en Funes y en Roldán. Genial. Quería preguntarle entre el producto cartesiano y esta operación que estoy viendo ahora, que tampoco sé el nombre. ¿Qué operaciones dieron? Como para después. Vimos unión, ¿sí? Unión Que es una teoría de la teoría de conjuntos, y ahora estamos dando diferencia, que también es de la teoría de conjuntos. Perfecto, yo para después guiarme por lo que me Dale, falte total estudiar la queda clase, grabado, queda sigamos. grabada la clase. Sí, por eso, Sí, queda puedes grabado, sacar pero para una ya saber captura, si no, si puntualmente. querés. Genial. ¿Vos estás sacando capturas, Joaquín? Sí. ¿En serio? No, ¿vos tenés un Buy Me a Coffee, así te puedo comprar algo, no? ¿Me salvaste? Sí, sí, yo saco captura de todo. Por Ah, un perfecto, código me lo precio. pasás después. No, eternamente agradecido. Ok. Dale. Bien, se requiere una lista de los nombres de las personas que son alumnos y no son profesores, decíamos. Teníamos estas tablas y proyectamos de alumnos apellido y nombre y proyectamos de profesores apellido y nombre para poder hacer la diferencia. La pregunta, ya se me fue la respuesta, es, ¿cuántos registros me va a dar? ¿Y cuáles van a ser esos registros? Y acá te daría 6, ¿no? Que serían todos menos José Martínez y Felipe García, por más de que no sea así la respuesta correcta. Pero Momento. ¿Te acordás de los diagramas de Venn? sí. Dibújate uno. Dibuja alumnos y después profesores con su intersección, ¿sí? Que serían el apellido y el nombre. En la intersección vas a tener a quiénes. No eran los que no eran profesores. Alumnos que no fueran profesores. Nunca te va a dar 6. Bien. No, me entendí mal la consigna. Bien. Alumnos que no son profesores. ¿Cuáles son? Alumnos que no son profesores. Juárez María y Pérez Sofía. Son 2, perfecto. Gonzalo, Facundo, Tomás, contestaron en el chat. Y son Juárez María, porque no está como profesor, y Pérez Sofía, porque tampoco está en la tabla de profesores. Profe, Sí. igual Martínez José, que se repite en nombre y apellido, pero al tener otra dirección. Pero hicimos proyección, acordate que hicimos esto, mira. Sí, pero digo, ¿no sería otra persona en realidad? No sabemos, porque tiene el mismo teléfono. Para mí que se equivocaron cuando cargaron algo. Ah, ok. No, te estoy diciendo en broma. En realidad vos te tenés que manejar con la operación que hiciste. Y a lo mejor son distintas, qué sé yo. No sé, es un ejemplo. ¿Sí? Pero en la operación que nosotros hicimos, que proyectamos apellido y nombre, vos te basás en eso. De hecho, pensá que este es un ejemplo y que a lo mejor yo estoy trabajando con ¿cuántos profesores hay en la universidad? ¿Sí? O en la facultad nuestra, muchos, ¿no? ¿Y cuántos alumnos? Muchísimos más. Entonces, no voy a estar mirando cuáles son las respuestas, pero para el ejemplo y para entenderlo, estaría bueno. Justamente están hechos a propósito, ¿sí? Porque si yo hubiese dicho que proyecto apellido y nombre y dirección de alumnos, ¿sí? Y hago la diferencia con la proyección de apellido y nombre y dirección de profesores, ¿cuánto me daba ahí? ¿2 también? ¿2 registros? No, 3. Ahí me daba 3.
porque cuando restaba Martínez José Corrientes 22 e iba a buscar algo parecido del otro lado, no iba a encontrar, porque Martínez José Venezuela 45 es diferente, es otro elemento. Claro, Entonces me hubiera dado 3. eso es lo que... Claro. Sí, supongo que por ahí venía tu pregunta, ¿no? Porque yo estaba pensando más que en la operación en la consigna. Y digo, a lo mejor son distintas personas. Y... No, por eso en la consigna dice los nombres de las personas que son alumnos y no son profesores. Ok. Nombres. Justamente en la consigna ya te está diciendo quédate con la columna de nombres. Bien. Habíamos mencionado antes que teníamos en la teoría de conjunto, producto cartesiano, unión, diferencia e intersección. La intersección se puede describir también como la resta de la resta, como está ahí, la diferencia de la diferencia. Bien, pero todos conocemos lo que es la intersección, ¿sí? Entonces, la Profe, pregunta... antes una consulta. Yes. ¿Hay alguna limitación para la diferencia? Tipo, ¿tienen que tener la misma cantidad de columnas, de tipos de datos? ¿Eso lo hablaron? Ah, sí. Dijimos que los dos elementos, eso era muy importante, que no estuviste justo por el corte de luz, era muy importante saber que, a ver si los que estuvieron antes se lo pueden decir, que las tablas para poder aplicar estas operaciones, salvo el producto cartesiano, todo el resto de las operaciones de la teoría de conjunto, las tablas tenían que ser unión compatibles. ¿Qué significaba eso? A ver si se acuerdan. ¿Lo dimos recién? Que Que tengan tengan la el mismo misma número cantidad de columnas y el mismo dominio. Bien, tenían que tener la misma cantidad de columnas, pero además esas columnas tenían que tener el mismo dominio de valores. O sea, si yo tenía apellido y nombre y dirección, en la otra tabla tenía que tener apellido y nombre y dirección. Pero si tenía, por ejemplo, el legajo del profesor y el legajo del alumno, ¿sí? Semánticamente no eran lo mismo, entonces no serían tablas unión compatibles. Eso fue lo que dijimos. Entonces, tenemos que hacer proyección para quedarnos con las columnas que nos permitan aplicar estas operaciones de conjuntos, para que las tablas sean unión compatibles. ¿Quedó más o menos claro eso? Sí, sí, perfecto, me lo imaginaba, pero lo quería Genial. explícito, gracias. Bárbaro. Bueno. Esta operación de intersección responde a la consigna y, nombre de las personas que son alumnos y son profesores. Escribo la intersección, ¿sí? Y entonces en la intersección sí van a aparecer esas dos personas que nos estuvieron molestando hasta recién, que eran García Felipe y Martínez José. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, ahí terminamos con las operaciones de la teoría de conjuntos. ¿Sí? Fíjense que acá apareció el cartelito operaciones adicionales. Cuando las operaciones tienen algo que ver con operaciones que vimos anteriormente, que eran las fundamentales, hasta la diferencia eran operaciones fundamentales, después empezó a aparecer el cartelito operaciones adicionales, porque las podemos obtener en función de las operaciones anteriores. Bien. Otra de las operaciones adicionales, ¿sí? Y ya acá empezamos a trabajar con cosas más parecidas a lo que después vamos a utilizar en SQL, que vamos a hacer mucha relación. En realidad, ya la selección y la proyección, ¿sí? Conforman, y lo vamos a ver después, justamente una de las operaciones que más utilizamos en el SQL, que es la sentencia select. ¿tá? Después vamos a relacionar. O sea, después vamos a relacionar mucho con lo que veamos acá de álgebra relacional, para ver las complejidades, para ver cómo se escribe, etcétera, etcétera. Bien. El producto natural viene del producto cartesiano, que es lo que me permite combinar tablas. Nosotros cuando aplicamos normalización, lo que tratamos de hacer era obtener tablas donde no hubiera redundancia, ¿sí? Pero
que en definitiva, si nosotros queríamos reproducir la información, necesitamos, ejemplo, teníamos una tabla de clientes con categoría y otra tabla de categoría con la descripción de categoría, lo más probable es que nosotros queramos listar al cliente con la descripción de su categoría. Entonces vamos a tener que combinar tablas. El producto cartesiano, vimos recién que nos permitía combinar tablas, pero que había que aplicarle una selección, porque si no, combinaba todos los elementos con todos los elementos. Bueno, el producto natural no hace falta ponerle la selección, porque justamente esas barritas que tiene al lado del símbolo del producto cartesiano me están indicando eso. Me están indicando que este operador contiene al producto cartesiano, pero además al que se le hizo la selección de los atributos con igual dominio de valores, que semánticamente en ambas tablas signifiquen lo mismo. Obviamente se va a referir, o lo vamos a tratar de relacionar con el nombre de la columna, ¿sí? Además, tiene algo bueno que hace, que no duplica columnas. Entonces, si esta tabla de cliente tenía el código de categoría, y acá también tengo el código de categoría, va a hacer la combinación por el código de categoría de ambas tablas, pero me va a dejar una sola vez el código de categoría, no lo voy a tener dos veces en la tabla resultante. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, entonces lo que les voy a pedir es que resolvamos este ejemplo. Dice, se requiere una lista con los datos particulares de todos los alumnos que están inscritos a carreras de planes del año 2008, indicando la denominación del plan de estudio. Bien. Recordemos las tablas que estaba en el ejemplo inicial. ¿Se acuerdan qué tablas eran? Teníamos alumnos, teníamos profesores, ¿qué más teníamos? Planes. Planes. Estoy yendo a las tablas iniciales. Legajo, me parece. Ahí. Alumnos, profesores, planes, alumnos planes y departamentos. ¿Sí? Alumnos planes justamente tiene la inscripción de los alumnos a los distintos planes de carrera. ¿Sí? Tiene el legajo y tiene el código del plan y el año del plan al que está inscrito el alumno. ¿Sí? Planes tiene el código de departamento y el año del plan con la denominación del plan. Departamento tenía el código de departamento y la denominación del departamento. Bueno, ¿me pueden decir en esa consigna de recién que decía que quería los alumnos inscritos a planes del año 2008 y que listáramos apellido y nombre, qué tablas tendríamos que combinar? Alumnos y alumnos planes, puede ser. Y me pedía la denominación del plan de estudio. Los planes. Alumnos y planes, planes. sería. Planes, claro. Alumnos planes, porque si no, no obtengo el plan, y después plan. ¿Está bien? Bueno, el orden ahora lo vemos, pero esas tres tablas, ¿sí? Bien. Vuelvo entonces al producto natural. Estas tres, alumnos planes, planes y alumnos. Bien, ¿podemos combinarla con el operador que vimos recién? Con el producto natural. Sí, porque ¿Sí? tenés legajo en los dos. Tengo Claro, legajo, las de alumnos y alumnos planes, sí. alumnos y alumnos planes tienen legajo, perfecto. ¿Y después? Y alumnos planes y planes por código de departamento. ¿Solo? Y año plan también. Y año plan, sí, las dos año. cosas, ¿sí? Porque tienen que ser los mismos dominios, todas las columnas que tengan el mismo dominio de valores de sus atributos. Entonces, código de departamento y año plan. Porque si yo lo combinara solo con código de departamento, ojo que me va a estar diciendo a lo mejor que un alumno está inscrito al plan de 1985 y al de 1995, si no controla el año. ¿Está? Bien, entonces podríamos hacer esto que está acá.
Pero fíjense que yo, además, le agregué ahí algo, porque como me decía, ojo, quiero solo los que están inscritos a planes a carreras de planes del 2008, yo hice una selección ahí, donde año de plan es 2008, sobre alumnos planes. Después lo combiné con planes, que dijimos que se podía porque tenía código de departamento y año de plan. Y como ese resultado, si yo voy de izquierda a derecha, voy analizando de izquierda a derecha, combiné dos tablas, ya en esa tabla resultante me quedó el legajo, entonces lo puedo combinar con la tabla de alumnos que tiene legajo. Esto está hecho así, con un propósito, en realidad. Yo podría haber empezado con alumnos, combinarlo con alumnos planes y combinarlo con planes. ¿Cierto? Claro. Porque alumnos y alumnos planes tienen legajo, lo combino, soy feliz, después combino con planes, que tiene código de departamento y año de plan, y a eso, a ese resultado le aplico la selección donde año de plan es 2008. ¿Por qué habré hecho esto? Y no opté por la otra forma. Porque es más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Porque ¿Y se por van qué más eliminando, eficiente? claro, porque se eliminan ya tablas desde antes, como que la primera operación ya deja fuera un montón de registros que no necesitamos. Que En este no caso, la primera operación necesitamos. es la proyección. ¿Es la proyección eso o no? Es la selección. Es La una selección de año selección. plan. ¿Se Claro, entiende? siento que sigma S, sí. Claro. Sigma selección, acuérdense, con la S, sigma selección. P, porque es pi, proyección. El símbolo pi es proyección. Bueno, ¿se entienden por qué es más eficiente? Si yo estuviera ahora pensando en una tabla real, en una base de datos, ¿sí? Si yo junto todos los alumnos de toda la facultad, con todos los planes, alumnos planes de todos los inscriptos de todos los años, y después por planes, tendría montones de registros. Que probablemente para esta combinación y después analizar cuáles son del año 2008, no entre en memoria. ¿Puede ser que pase eso? Sí, yo he encontrado ese problema. Sí. Puede ser que pase eso. Entonces, ¿qué hace el sistema? Vamos a sistemas operativos. Cuando hay algo que memoria tiene... en el disco. Usa memoria de disco. Al usar memoria de disco, baja la eficiencia en la respuesta. Es mucho más lento. Sí. Es mucho más lento. Entonces, por eso es que estamos viendo todo esto, para ir analizándolo antes de irnos a SQL, ¿sí? Que cuando lo apliquemos, tratemos de hacer que esas consultas sean más eficientes. Bien, después obviamente aplicamos la proyección porque no necesitábamos quedarnos con todos los atributos que surgían de esta combinación y nos quedamos con legajo, apellido, nombre, dirección, teléfono, denominación de plan. Bien. Nos quedaríamos entonces con el ejemplo que teníamos con esta tabla resultante. Profe, entonces no tenemos que ponerle qué columnas a unir, ¿no? Simplemente... A combinar, no hace falta porque el operador lo hace solito. Pero selecciona las que tengan, digamos, cuando hagamos los ejercicios, agarramos, simplemente asumimos la que tenga el mismo nombre y mismo dominio. Exactamente. Ah, listo. Asumimos que lo va a hacer por eso. Pero se lo estoy haciendo pensar porque en algún momento podemos llegar a necesitar poner esos atributos. Acá en este operador, producto natural, no. No, sí, seguro, por eso, en producto natural, sí. En producto natural no hace falta, pero sí hace falta que ustedes sepan cómo está haciendo la combinación, porque a lo mejor me ponen, ay, sí, juntemos alumnos con planes. Combinemos. Total, tengo los alumnos, tengo los planes, combinemos. Y no hay ningún atributo que tenga el mismo dominio de valores entre planes y alumnos. No puedo hacer esa combinación. Entonces tienen que conocer cómo opera, digamos, el operador, qué es lo que va a hacer. Va a buscar esas cosas. Si no, me va a dar conjunto vacío. Me va a dar una tabla con ningún registro.
Bien, ¿se entendió el producto natural? Sí, profe. Genial. Bueno, vamos a agregar al ejemplo 2 tablas más, que son los planes, las materias de los planes, ¿sí? Entonces tienen código de departamento, año de plan y código de materia. Deme un segundito, que siempre me olvido de corregirle esta rayita. Ahí. Tienen que... Ahí vamos, converto otra vez. ¿Vieron cómo que se puede escribir, digamos, las claves foráneas marcándolo con una rayita y diciendo clave foránea tal tabla y todo demás, pero pasan estas cosas, que es lo mismo que me pasó en la diapositiva, que por ahí la rayita me queda extendida, me aparece en otro atributo que no tendría que estar. Bien. Materias planes tiene una clave foránea planes porque justamente la integridad referencial que está controlando es con código de departamento y año de plan. Entonces, materias planes va a tener como clave primaria código de departamento, año de plan y código de materia, y tenemos la denominación de la materia, y después tenemos los exámenes que rindieron los alumnos, que tienen el legajo del alumno, todos los datos de la materia que rindió y la fecha de examen, porque puede haber rendido más de una vez una materia, y la nota. Bien. Entonces, si pensamos en algunos registros de esas tablas, después van a aparecer con todos los exámenes y todas las materias. Bien, sigamos con las operaciones adicionales. Una operación adicional es el join. La palabrita join la vamos a ver mucho en SQL porque vamos a hacer muchas combinaciones. El join es una combinación, igual que el producto cartesiano, igual que el producto natural que acabamos de ver. El join también es un subconjunto del producto cartesiano, por eso es una operación adicional, pero en lugar de la condición ser como en el producto natural, con los atributos de igual dominio, acá le pongo una condición para la combinación. Digo, ¿qué atributos de R voy a combinar con qué atributos de S para hacer la combinación? Y acá sí puedo cambiar lo que semánticamente antes era obligatorio, ¿sí? Puedo comparar la fecha de ingreso con la fecha de cambio de actividad o alguna condición que necesite para combinar estas tablas. Bien, y acá la combinación igual que el predicado del select, ¿eh? Puede decir igual, distinto, menor, mayor, se combinan con o, con i. Bien. Cuando la comparación es por igual, se denomina XJoin. ¿Sí? Vamos a hacer un XJoin cuando realmente no nos sirve usar el producto natural, porque ya el producto natural hasta nos eliminaba las columnas repetidas que no lo hace el join. El join me deja todas las columnas de R y todas las columnas de S que había en las originales, digamos, en el resultado de la operación. Entonces, por ejemplo, me puede servir este join para responder a la pregunta 1 que está ahí, que dice, ¿cuál es la nota más alta que sacó cada alumno y en qué materia? ¿Cuál es la nota más alta que sacó el 34.578? 5. Un 5. ¿Y el 37.556? Un 9. ¿Y el 38.765? 9. Bueno, el 5 que se sacó el 34.578, ¿en qué materia se sacó eso? Diseño de sistema. En diseño de sistemas, perfecto. A ver. 5.201, solamente en Creo que es diseño. análisis de sistemas. Y en análisis de También sistemas. análisis. 2 materias se sacó ese 5. Bien. ¿Qué estamos haciendo? Básicamente estamos combinando la tabla materias planes con alumnos exámenes, mirando cada registro y buscando el mayor en nota, el número mayor en nota, y después esa nota mayor volviendo a recorrer la tabla, ¿sí? Y encontrando la materia.
Combinando con materias planas sacamos el nombre. Todas esas operaciones se pueden hacer con join. ¿Está? Pero, ¿qué pasa? Cuando ustedes buscaban un número mayor en un conjunto de datos, o en un archivo, o en un array, ¿qué hacían? Y generalmente una operación como un bucle, una cosa así. Un bucle Pará. donde me posicionaba en el primer registro, ¿sí? Me preguntaba por qué. Y vas comparando ahí. Ibas comparando, ¿qué cosa? Guardás la nota mínima. Teníamos en algún lugar la nota mínima. Claro. ¿Sí? Comparando con el siguiente. Entonces, guardaba acá la nota mínima, o en realidad la máxima, pues estamos buscando la máxima, comparaba esta con la máxima, decía, ah, no, es mayor, me guardo esta acá, sigo con el puntero, iba recorriendo, ¿sí? Y iba guardando, pero acá encima tenemos que guardar el legajo y la nota máxima, o sea que mientras el alumno sea el mismo, tengo que mantener la nota. Después tengo otro alumno y así, pero ahí, como yo saqué el 5, pero fíjense, el 34.578 termina con un 5, pero que en realidad lo sacó en esta materia y en la otra materia que ya me la había pasado, o sea que tengo que volver a recorrer la tabla. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces lo que se hace en realidad es combinar la tabla con la misma tabla. Alumnos exámenes con alumnos exámenes. No es para que lo apliquemos en una consulta de examen. Hay un ejercicio que se resuelve así en la práctica, ¿sí? Pero es para que entiendan la complejidad de una función que vamos a ver en SQL que se llama max, para resolver esa función. Es todo lo que tiene que hacer el gestor. Miren todo lo que tiene que hacer. Dijimos que comparábamos la tabla con la misma tabla, ¿sí? Pero para no, como comparar la tabla con la misma tabla, si la tenemos que combinar con todos los atributos, no nos sirve, porque en realidad nosotros lo que necesitamos es el legajo y la nota máxima, la nota que se sacó ese alumno. Entonces, y para no escribirnos nombres tan largos, en R1 ponemos las dos, y en R1 y en R2 ponemos la misma tabla. En R3 nos quedamos con legajo y nota, ¿sí? Porque es la tabla que vamos a trabajar. Combinamos por legajo y por nota menor, a ver si se dan cuenta qué me va a quedar en esta combinación de R1 y R2 donde yo combino legajo y nota con legajo igual y nota menor. ¿Cuántas columnas me van a quedar en esa combinación de R1 y R2? ¿Tres? R1, alumnos exámenes. Y R2, alumnos exámenes. En la combinación, ¿sí? Igual que lo hicimos en el producto natural y en el producto cartesiano, ¿cuántas columnas obteníamos de combinar una tabla con otra tabla? Una tabla. ¿Una tabla con cuántas columnas? Sumaba las columnas. Sumaba las columnas de ambas tablas. ¿Cuántas columnas tiene alumnos de exámenes? 6. 6. Si yo combino alumnos exámenes con alumnos exámenes, porque R1 tiene alumnos exámenes y R2 tiene alumnos exámenes, ¿cuántas columnas voy a obtener? Pero R1 no es... Dos. Ah, no, Alumnos no. exámenes, fíjate. R1 acá arriba, dice, para practicidad de la resolución renombremos Sí, la me estoy tabla. confundiendo. Sí. R1 alumnos exámenes, R2 alumnos exámenes. Combinamos R1 con R2 acá. ¿Está bien? Entonces, si teníamos 6, más 6 Sí. son 12 columnas. Donde la parte de las 6 columnas primeras tiene el legajo igual que el legajo de la otra 6 columnas, o sea, la primera de las 6 columnas siguientes, pero la nota del lado de R1 es menor a la nota del lado de R2. ¿Hasta ahí vamos bien? La pregunta es, si estoy combinando así,
¿sí? En el caso del 34.578, ¿me va a quedar el 5 del lado de la izquierda? Y no, No. porque No. no va a haber ninguna otra. No me va a quedar el mayor 5. puesta a la ¿Me va a derecha. quedar el 9 en el caso del 37.556? No. Tampoco. No, Y el del 38.765 tampoco. Porque estoy combinando y estoy tratando Claro. de que los valores menores me queden de la izquierda, ¿sí? Y los valores mayores me queden de la derecha. Mayores o iguales. Bien. Entonces, si yo proyecto y guardo en R4 el legajo y la nota nada más del lado de R1, de esa tabla gigante, me quedan solamente las notas menores que sacaron los alumnos. ¿Me siguen? Entonces, si en R3 yo tenía legajo y nota de todos los alumnos de exámenes, porque agarré R1, que era alumnos de exámenes, y saqué el legajo y nota, todas las notas. Y le resto R4, que tenía solo las notas menores, ¿cuáles me quedan en R5? las notas Las notas Las mayores. notas mayores que sacaron los alumnos. Complicadito, ¿no? Bueno, acá tenemos R1, ahí tenemos R3, y acá tenemos la combinación de R1 y R2 en la parte de abajo, ¿sí? Fíjense que se hizo nada más con el 34.578 porque combinar las dos tablas era complicadito para todos los legajos, ¿sí? Pero me quedaron, si se fijan en las notas, todas las veces que combiné el 2 con todas las notas mayores, el 4 con todas las notas mayores, que solamente teníamos el 5, y el 5 me quedó solamente del lado de la derecha. ¿Sí? Entonces, como Sí. resultado, tengo R4 ahí, ¿sí? Y en R5 solo las notas mayores, que antes las habíamos averiguado mirando la tabla, pero obviamente en un conjunto de muchísimos registros no vamos a estar mirando cuál es la nota mayor a mano. Lo tenemos que hacer de alguna forma. Bien, esto es la complejidad que tiene buscar el mayor valor en una tabla relacionado con otro atributo, como por ejemplo el legajo. Es complicado. Los invito que para la clase que viene saquen el segundo ejercicio que dice, indique cuál es la última fecha en que rindió el alumno cada materia. Ya ahí no me va a bastar con preguntarme, no me va a servir preguntarme por la nota. Voy a tener que preguntarme por la fecha en que rindió y por la materia, además del alumno. Porque quiero saber cuándo fue que rindió por última vez cada materia. O sea, el 34.578 rindió 2 veces la 101. La última fecha en la que rindió es el 1 del 3 del 2010. O sea que en esa tabla a mí me va a tener que aparecer 3 columnas ahora, 34.578, el código de materia 101 y 1 del 3 del 2010 en la resultante. Y así con cada uno de los legajos y las materias que haya rendido. ¿Estamos? Para la clase que viene. Para que vean la complejidad que tiene esto. Bien, para combinar entonces tenemos producto cartesiano, tenemos producto natural y hasta ahora tenemos join, que puede ser un join por igual, un X-join, o un join donde aplicamos una combinación, como por ejemplo la que hicimos acá, que pusimos igual, menor, mayor, distinto, lo que ustedes quieran, como operador de en la combinación. Bueno, no habíamos contestado la consulta, porque en realidad este resultado lo único que tiene es la nota, pero no tienen qué materia se sacó, y lo que faltaría entonces es combinar para encontrar en qué materia. Entonces, para combinar en qué materia, tendríamos que combinar ese R5, pero lo podríamos hacer con un producto natural. Teníamos legajo y nota en R5, por lo tanto, esa combinación en este caso se va a hacer por legajo y nota con alumnos de exámenes. Acuérdense que la combinación del producto natural era por los atributos de igual dominio,
y acá legajo y nota aparecen en algunos exámenes, por lo tanto se va a hacer por los dos atributos. Y después, entre ese resultado y materias planes, lo va a hacer por el código de la materia, el año del plan, y el código de departamento, que eran los atributos con el mismo dominio de valores entre ese resultado y materias planes. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, además del join que vimos recién, podemos aplicar uno que se llama join natural. Profe, pequeña consulta, como para terminar lo de join. Sí. El join entonces sería algo así como una proyección, un producto cartesiano, pero con una condición. Sí, señor. Listo, perfecto. Es el subconjunto del producto cartesiano, donde la condición la tenés que escribir. Bien. Buenísimo. Bien. El producto natural es lo mismo que el join natural. Se escribe con el mismo relojito de arena en el medio, pero con una n arriba. ¿Sí? El X-join con la n arriba es como, se llama join natural, ¿sí? Y es igual que el producto natural. Pero como también existe, lo vemos, porque después vamos a ver que este está muy aplicado en SQL. Bien, nos queda esta operación, que es la división, que la vamos a ver la clase que viene porque es bastante más compleja, y ya con la compleja que vimos recién basta y sobra. Y lo que vamos a hacer, si ustedes tienen el pasaje a tablas del primer ejercicio de práctica de modelo de datos, el de, ¿cómo se llama? ¿Proyectos? ¿Hicieron el pasaje a tabla? ¿O lo tenían que hacer para...? Realmente no me acuerdo. Creo que la profe se los debe haber pedido. Sí, Sí, pero dijo que genial. vayamos viendo el pasaje a tabla de todas las que ya teníamos hecho. Bueno, si no lo hicieron, me comparten el modelo de datos, ¿sí? Que obtuvieron de eso. Y lo hacemos ya, así hacemos el primer ejercicio de álgebra relacional de la práctica de álgebra relacional. ¿Lo tienen por ahí? No perdamos mucho tiempo porque si no, se nos va la hora. Yo no lo tengo porque no tengo la computadora. ¿Alguien lo tiene? Yo lo estoy buscando. Genial. Sería el primer ejercicio de modelo de datos. El primer ejercicio de modelo de datos que hablaba de proyectos, empleados. ¿Sí? Era de eso. Si no lo tienen, veo de... A ver si lo tengo acá. Ahí está. Ahí lo encontré yo. Bueno, compartilo, por favor. Genial. Ahí tenemos el pasaje a tabla y todo. ¿Correcto el pasaje a tabla? Bien. Entonces vamos, ahí tenemos 3 tablas, mal pasadas las tablas. Tenemos proyecto, ¿sí? Número de proyecto, descripción, fecha de inicio y fecha de fin del proyecto. Empleados con número de legajo, hasta ahí vamos perfecto. El problema está en etapas. Etapas es débil de proyecto. ¿Qué le está faltando? Discriminante. ¿Y la clave primaria está mal formada? La clave primaria está mal de etapas, porque le falta ¿qué atributo? Número de proyecto. El número de proyecto, agrégáselo ahí, Fago. Ya que estamos, lo vamos corrigiendo.
siempre trata de ponerlo antes. Siempre la clave primaria de la entidad de la que depende, trata de ponerlo algo antes. Después les explico por qué. Porque si no les explico demasiada cosa por qué y no se acuerdan de nada. Bien, y las dos van subrayadas porque son clave primaria. Perfecto. Bueno. No sé si te quedó subrayada o en negrita solamente. Bueno, y después habría que explicar las claves foráneas y todo eso. Y faltaría una... Bueno, y tenés un problemita en ese DER. Sí, puede ser, profe. Mirá que estoy Porque... mirando el 1A igual. Creo que Sí, sí, empiezan sí, sí, hablando pero de... en un proyecto podían trabajar muchos empleados, ¿sí? Y un empleado podía trabajar en muchos proyectos. Te falta una M arriba en la cardinalidad máxima a proyecto. Con lo cual, si yo tengo eso, ¿sí? ¿Qué me faltaría entonces en el pasaje a tabla? La tabla esta, digamos. Empleados proyectos. Bueno, y ahí empleado proyecto en el medio había unos atributos, me parece, si mal no recuerdo. Fecha de inicio y fecha fin. Fecha de creo. inicio y fecha de fin. Todo lo hicieron, ninguno lo mostró. ¿Cómo son? ¿Viste? ¿Viste? No. Son No, así. no. Son malos compañeros. Yo lo tengo hecho, pero lo tengo sin Igual creo tabla. que todo eso era de la parte B. En la parte A era más sencillo. No. Lo que cambia en la parte B es las etapas. De este ejercicio me acuerdo. El tema de las etapas cambió. Que las etapas están codificadas, dice algo así. Bueno, entonces tendríamos la tabla empleados proyectos. Que tiene, a ver, los genios que te ayuden. Que ya lo tienen todo hecho. ¿Mm? Qué bárbaro. A ver, Fecha dijeron, creo. sí, pero vamos a ponerle primero Ya. las claves primarias de las tablas que relaciona, que son número de proyecto y número de legajo. Para no olvidarnos. Y después pongámosle la fecha de inicio y fecha de fin, creo que también tenía, pero que era la fecha que entraba el empleado a trabajar en el proyecto y la fecha que se iba, una cosa así. Bien. No me va a marcar las claves primarias así porque ya no, ¿eh? Bueno, si hacemos el análisis de dependencias funcionales de esto, para determinar la clave, ¿sí? Si mal no recuerdo, con número de legajo y fecha de inicio, te alcanzaba. Si mal no recuerdo. Después ustedes se fijan si está bien o no, después lo analizan, número de legajo y fecha de inicio. Bien, vamos a resolver el primer ejercicio de álgebra relacional de esto. Bueno, mientras ella está compartiendo, yo no sé por qué no me puedo mover a otra pantallita. Entonces, si alguien lo busca por allí, al ejercicio del álgebra relacional. Profe, ¿es de la consultora? Sí, señor. Copiaron en el chat. Dale. Dale, profe. Ya lo copiaste, ahí está. Listado de todas las personas que trabajan en el proyecto 001. Bien. ¿De dónde podemos sacar esa información? Listado de todas las personas que trabajan en el proyecto 001. ¿De empleado proyecto?
Claro, la De tabla. empleado proyecto, perfecto. ¿Cómo harían para encontrar todos los registros de todos los empleados que trabajan en el proyecto 001? ¿Qué operador aplicamos? Una selección. Una selección. ¿Y la condición de la selección? El número de proyectos era 001. El número de proyecto 001. Perfecto. ¿Se entiende? Bien, y si quisiéramos los nombres de esos empleados, ¿qué tendríamos que hacer? Después aplicas una proyección que te devuelva los nombres. No, perdón, en empleado proyecto no están los nombres. No, perdón, me confundí. Tengo el número de legajo. Si querés proyectarlo para quedarte con el número de legajo, perfecto, pero necesitamos los nombres. ¿Cómo hacemos para obtener los Sí, nombres? está bien, con la proyección o número de legajo y después vas a la tabla de empleados, ¿puede ser? ¿Y cómo baja la Con tabla de otro empleados operador. con álgebra Que no me relacional? acuerdo del otro operador, sí. Tengo que combinar dos tablas. ¿Con cuál la puedo combinar? La tabla resultante de esta selección que hicimos y la tabla... ¿Qué tabla tendríamos que Empleado. combinar? Empleado, ¿sí? ¿Y cuál podemos usar para combinar eso? Fácil, fácil. El producto El producto natural. cartesiano. El producto natural. Si usamos el producto cartesiano, vamos a tener un lío, porque vamos a tener que aplicarle otra selección. ¿Sí? En cambio, si usamos el producto natural, ya toma los atributos que tienen el mismo dominio, como nos quedamos con el número de legajo en la tabla resultante y en la tabla de empleados solamente está el número de legajo con el mismo dominio, porque no hay otro más, directamente lo va a combinar por número de legajo. Y ahí obtendríamos todos los datos personales de los empleados que trabajaron en el proyecto 001. Bueno, así como hicimos ese ejercicio, tendríamos que hacer todos los que siguen. ¿Está? Entonces, en la medida que ustedes vayan obteniendo los pasajes a la tabla, podemos ir haciendo en clase, ¿sí?, todos los ejercicios de álgebra relacional. Si ustedes me llevan al ritmo, digamos, podemos llevar el ritmo, podemos ir haciendo parte de práctica con Vilma y parte de práctica conmigo para poder adelantar un poquito más esto y sacarse todas las dudas. Bien. Muchas gracias, Fauda, por haber compartido lo tuyo. Y bueno, me preguntan si tuvieron alguna duda. El ejercicio B lo vamos a hacer la clase que viene, este que también compartieron, que compartió Guillermo, lo vamos a hacer la clase que viene. Así que ya tenemos las tablas, así que lo vamos a hacer la clase que viene. ¿Duda? ¿O dudas? Yo no entendí bien cómo funciona el join. El join. El join vuelve a combinar, ¿sí? Usa la misma combinación que es el producto cartesiano. Solo que, en lugar de necesitar escribirle el select al producto cartesiano para quedarnos con los registros que nos convienen de esa combinación, la condición se la pones abajo del operador, abajo del relojito de arena, que es el dibujito del operador, ¿sí? Y ahí le pones la condición que querés respetar para que se haga esa combinación. Hoy vimos un ejemplo donde combinábamos con igual legajo, pero con nota menor que, digamos, una columna que tiene una nota menor que otra columna que tenía la misma nota. ¿Sí? Esa puede ser una. Vamos a ver otros ejemplos más, pero esa puede ser una. Bueno, gracias. Esta es digamos, la diferencia con el producto cartesiano, pero del producto cartesiano surgen todas las demás combinaciones. Entonces, mientras nos acordemos que el producto cartesiano hace todo con todo, pero eso no nos sirve y tenemos que aplicar algo más, veamos qué es lo que nos resuelven los otros operadores. Listo, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, entonces nos vemos la clase que viene. Bueno, Vamos, profe. Bueno, Listo, profe. buena semana. Profe, yo te quería Sí. consultar una cosa